En enero presenté mi tesis doctoral en la Universidad de Girona y luego me pidieron, ¿no?, poderla presentar también aquí en Goodman un viernes al mediodía, y es lo que os vengo a presentar. La exposición que hice de mi tesis, bueno, es un poco diferente a la que os pongo ya ahora, porque hay cosas, ¿no?, que ahí tuve que explicar que aquí no hace falta. Aquí tal vez en temas metodológicos explicaré un poquito más que ahí no estuve explicando, ¿vale? Recordar que esta tesis, bueno, pues es el resultado de un convenio que se firmó entre la Universidad de Girona e Instituto Goodman, ¿vale?, para complementar la investigación que se estaba llevando a cabo desde el laboratorio de aquí de Goodman. De medidas potenciadoras de la calidad de vida. La complementación, en principio, era a dos niveles, ¿vale? Primero de todo, porque lo que quisimos era introducir el uso de la metodología cualitativa aquí en Goodman, y el segundo, pues también enfatizar, hacer una investigación para enfatizar a todos los aspectos psicosociales, ¿vale?, de la investigación. La investigación que se llevó... Bueno, tranqui. no, una forma igualmente. No, ¿qué te pasa? Con la flecha del teclado, si le acercas el teclado más. Y si estoy aquí, pruebas una miqueta y funciona. No pasa nada, que te he sacado una. Es que yo bueno, una prueba de distancia. Bueno, es igual. La investigación que se llevó a cabo fue tanto con personas con lesión medular como con daño cerebral, ¿vale? Pero como hubo muchísimos datos, para hacer la tesis, escogimos simplemente los datos obtenidos de las personas con daño cerebral y sus familias, ¿sí? O sea que podemos hacer la tesis con lo de lesión medular. Sí. Si hay alguien voluntario... Hay que explotar los datos. A ver, los datos están. Ahora cada cual puede hacer lo que quiera. Las personas con daño cerebral que residen en Cataluña pues disponen de una atención sociosanitaria en el momento agudo de calidad, ¿vale?, y homogénea. En la fase de rehabilitación, pues todo ese tema asistencial es desigual, y encontramos, ¿no?, un vacío importante a nivel asistencial en la fase de vida cotidiana, ¿vale? Un vacío que aparece cuando el objetivo rehabilitador deja de ser biológico funcional para ser un objetivo de características sociales, de reconstrucción de la identidad. Esta tesis en lo que se centra en esta fase de vida cotidiana, ¿vale? Bueno, los objetivos principales que nos planteamos con la investigación fue de contribuir, ¿no?, al bienestar de las personas con daño cerebral y sus familias, identificando los factores más relevantes que contribuyen desde su perspectiva o desde la perspectiva de los diferentes agentes implicados que tenéis aquí a la mejora de su calidad de vida. Para poder conseguir este objetivo principal nos planteamos tres objetivos específicos, que el primero era identificar los elementos clave que forman, ¿no?, la calidad de vida de estas personas, identificar los facilitadores y dificultadores para poder mantener una vida de calidad, y finalmente pues generar propuestas para promover esta calidad de vida. Para conseguir estos objetivos, pues queriendo hacer protagonistas a las propias personas con daño cerebral y sus familias, nos hemos movido a nivel teórico entre estas tres perspectivas. La primera es la vivencia como unidad de análisis de Vygotsky, ¿vale?, entendiendo la vivencia como un constructo de origen social y cultural, ¿vale? Bueno, aquí tampoco explicaré mucho más porque el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que lo que nos permite es un abordaje a nivel sistémico, ¿vale?, de la situación, y el modelo social de la discapacidad, que tal vez puede ser que os suene un poquito más. Cuando se hace investigación sobre calidad de vida, bueno, ya sabéis que hay muchas cosas, ¿no? Pero cuando te enfocas a calidad de vida con personas con daño cerebral y sus familias, las investigaciones se reducen. Cuando te centras además en el territorio catalán, aún se reducen más. Exacto, para no decir esto. Y si es con metodología cualitativa, pues bueno,
Ni fava. Vale. Lo que sí que sale es que en los estudios ya existentes es que la calidad de vida queda alterada, como ya sabéis todos, ¿vale? No solamente en el momento de la lesión, sino a largo plazo. Lo que no se sabe también es cómo la percepción de esa calidad de vida va cambiando a lo largo del tiempo. A ver, aquí muy rápido, ¿vale? En los estudios que yo revisé, pues se identifican 3 dimensiones importantes en relación a la calidad de vida. La existencia de etapas en el proceso de rehabilitación, la necesidad de recursos y la continuidad vital. Cuando hablamos de etapas en el proceso de rehabilitación, principalmente, bueno, todos los autores están de acuerdo en que existen etapas, ¿vale? Lo que no están tanto de acuerdo es las características ni el número de etapas que existen. En relación a la necesidad de recursos, los autores están de acuerdo en que en función de la calidad, bueno, cantidad y calidad de estos recursos en la comunidad, hay una percepción más positiva o negativa de la calidad de vida, ¿vale? Y en relación a la continuidad vital, principalmente encontramos estudios enfocados en las estrategias de afrontamiento, donde se concluye que son importantes o están relacionadas con la calidad de vida, pero los autores no se ponen de acuerdo en cómo actúan estas estrategias de afrontamiento. Cada autor, bueno, te dice que estas son mejores que las otras, etc. Sobre todo los estudios están enfocados a todas las secuelas a nivel neuropsicológico, sobre todo a nivel conductual, cuando hablamos de estrategias de afrontamiento. Los estudios relacionados con la autoestima, lo que concluyen es que hay elementos de continuidad y discontinuidad, y que actualmente la sociedad aumenta estos elementos de discontinuidad para la reconstrucción de la identidad. En relación a la integración a la comunidad, todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser el objetivo final del proceso de rehabilitación, y que cuando se habla de integración tiene que ser tanto la inclusión de la familia como del paciente. No es suficiente en que solo esté incluido a nivel comunitario el paciente. Y sobre todo la existencia, ¿no?, de un desconocimiento social de lo que es un daño cerebral, ¿vale? Este desconocimiento lo que genera son actitudes negativas de la sociedad hacia este tipo de personas. Como no, cuando se planteó esta investigación, lo que queríamos, ¿no?, era conocer la calidad de vida de las personas con daño cerebral aquí de sus familias. Nosotros entendemos que es imprescindible, ¿no?, que para conocer esto es imprescindible escuchar su voz, ¿sí? Esta investigación, por este motivo, pues utiliza la metodología cualitativa, donde no existe una verdad universal, ¿vale? La verdad que a nosotros nos interesa es la que es importante para las personas afectadas, ¿vale? El cómo éstas experimentan y dan significado a los fenómenos sociales. Las técnicas utilizadas, bueno, ya lo veis, fueron los grupos de discusión y las entrevistas individuales. El tamaño de la muestra se ha regido por un criterio de saturación teórica y se han realizado un muestreo intensivo de máxima variación. Todos los participantes, exceptuando los profesionales que participaron en las asociaciones, fueron extraídos de las historias clínicas de aquí de Guzmán, ¿vale? Todos fue participación voluntaria. Bueno, aquí más que nada para que veáis, ¿no?, un poquito el proceso que se sigue, ¿vale?, de contextualización. Luego se seleccionan los criterios, se hace selección de la muestra convocatoria, se realizan los grupos de las entrevistas. En metodología cualitativa luego lo que tenemos que hacer es transcribir todo lo que se ha dicho en los grupos y las entrevistas, y luego ya se analizan, ¿vale?, que más adelante os explicaré un poquito cómo hacemos este análisis. Para que veáis un poquito a nivel de criterios de selección de la muestra, bueno, como aquí lo de las personas afectadas, tenían que ser mayores de 18 años, afectados de un traumatismo craneoencefálico o un ictus, y que ya estuvieran viviendo en casa, bueno, a nivel comunitario. Como factores de exclusión, problemas psiquiátricos o enfermedades neurodegenerativas ya diagnosticadas, y el problema del lenguaje, ¿vale? Para la participación de los grupos necesitábamos gente con una capacidad de lenguaje que pudiera participar en un grupo. Aquellas personas con una afectación de lenguaje que no podían participar en un grupo, pero tal vez sí
en una entrevista, pues luego las escogíamos a nivel de entrevista. Y el elemento homogeneizador, que es complicada la palabra, fue la teología de la lesión. No sé si lo sabéis, pero bueno, cuando se hace un grupo de discusión, un grupo focal, todos los miembros del grupo tienen que compartir una característica, ¿vale? Esta característica que compartían todos era la etiología de la lesión. Y todo lo otro lo tienen que tener diferente en este sentido. ¿Qué es lo que diferenciaba a los diferentes miembros? Pues lo que veis abajo. El estilo de convivencia, si vivían solos, con la familia, etcétera, el contexto de residencia, un rural urbano, nivel de actividad, el tiempo desde la lesión, la edad, el sexo y la formación. ¿Vale? Bueno, y esto pues un poquito lo mismo a nivel de familiares, que veáis aquí los criterios de selección. Con las familias se hicieron dos grupos de familiares de personas con traumatismo craneoencefálico y dos de familiares de personas con ictus. Las separábamos en función de lo que veis aquí, por ejemplo, ¿no? La etiología. Los criterios de homogeneización en este caso eran la etiología y la severidad de la lesión. Una severidad que iba relacionada con la afectación del lenguaje de la persona afectada y no tanto a nivel motor. ¿Vale? Con asociaciones y los protocolos. La muestra total fue de 74 participantes con alguna relación con el daño cerebral, ya sea por tener la afectación, familiares, asociaciones o profesionales. Y con todos estos participantes lo que hicimos fue este trabajo: 7 grupos de discusión y 11 entrevistas individuales. ¿Vale? Después de poder obtener los resultados, pues se realizó un análisis interpretacional a través del análisis de contenido de la teoría fundamental. Una manera de analizar. Y luego realizamos una triangulación, ¿vale? De las diferentes perspectivas, personas afectadas, familias, asociaciones y profesionales, pues las juntamos todas en una misma sesión, ¿vale? Que es lo que llamamos triangulación. El análisis lo hicimos con el soporte de un software informático que es el Atlas Punti, que es lo que os enseño aquí, ¿vale? Nosotros cuando trabajamos en metodología cualitativa tenemos este programa donde lo que ponemos aquí es la transcripción del grupo o de la entrevista, ¿vale? Que en este caso era, arriba lo pone, un grupo focal de familias con traumatismo craneoencefálico, ¿vale? Se pone aquí todo lo que tiene que hacer el investigador, porque el programa no te hace el análisis, lo tienes que hacer tú. El programa simplemente te ayuda a hacer el análisis. Lo que hacemos es coger trozos, ¿no? Como un poquito, tal vez es un ejemplo del proceso subrayado, trozos de significado, ¿vale? Que los categorizamos, que encontramos aquí. Y les vamos poniendo nombres que nosotros llamamos códigos, ¿sí? Una vez tenemos estos códigos, vamos leyendo y vamos ampliando la información. Cada código de estos puede tener diferentes trozos de significado que para nosotros son citas, ¿vale? Bueno. Y una vez tenemos estos códigos, lo que hacemos es establecer relaciones entre ellos a nivel igualitario o a nivel jerárquico, ¿vale? Bueno, después de estos análisis lo que salen son los códigos de texto, los supercódigos, que ya es un nivel superior, o las familias de códigos, y vamos subiendo hasta generar teoría, ¿vale? Bueno, muy rápido, explicado. Esto que nos permite, pues hacer, a veces este programa, pues hacer cuadros visuales que van bien para presentar resultados. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, es cuando trabajamos con el equipo de aquí de Woodman, ¿no? Y la Universidad de Girona, el proceso de las etapas, bueno, poder generar este tipo de gráficos. Este gráfico lo que pasa es que es un poquito difícil de entender de lo que os estaba explicando antes. En cambio, por ejemplo, que es cuando estuvimos trabajando con lo de las personas con lesión medular, aquí sí que podemos ver, ¿no? Los diferentes códigos y cómo entre ellos se van relacionando y generando teoría, ¿vale? Bueno, ahora las limitaciones como son de características metodológicas las puse aquí y luego ya lo he ido manteniendo, ¿vale? La principal es que muchos de los grupos en las entrevistas que se realizaron aquí en Woodman, y eso ha podido crear cierto sesgo, ¿vale? A la hora de poder hablar de la institución. Hay algunas personas que tuvieron que participar en grupos
que no vinieron, por lo tanto perdimos algunos niveles, ¿no?, de heterogeneidad de los grupos, de alguno de ellos, y la selección de los informantes, pues bueno, tal vez pudimos seleccionar algún informante más. Los informantes clave fueron los profesionales, ¿vale? Que tal vez, bueno, podríamos haber hablado con alguno más. A nivel de resultados, pues dividimos los resultados en función de los objetivos, ¿vale? Por una parte, los factores psicosociales y por otra parte, los facilitadores y obstaculizadores. Además de esto, pero encontramos que era importante el proceso por el que pasaban, ¿no?, tanto a nivel emocional como psicológico. Luego, lo que hacemos también es añadir los momentos de cambio por los que pasaban estas personas afectadas. No sé si voy muy rápido, pero como sé que... ¿sí? Vale. En relación a estos momentos de cambio, pues identificamos estos 4. El primero lo será, ¿no?, en el Hospital de Agudos, el segundo en nuestro centro, bueno, los centros de rehabilitación, donde los participantes consideran que son espacios muy positivos porque encuentran información, porque los profesionales están preparados y porque empiezan a entrar en contacto con otros familiares o personas afectadas de la misma situación. No obstante, ellos valoran negativamente también este alto grado de especialización porque aumenta la percepción de discontinuidad con la comunidad. A nivel de vida cotidiana lo que encontramos es que las personas con daño cerebral empiezan, ¿no?, todo el proceso de conciencia del daño y reconstrucción de la identidad, y en cambio las familias, al no encontrar recursos suficientes, es cuando empiezan a saber, ¿no?, que ya no podrán volver a su vida anterior y a construir una cultura vital total, ¿vale? Y finalmente pues hay otra, que es la preparación del futuro, que simplemente se identifica en los grupos de familias, ¿no?, el cómo las angustias, y luego también os explicaré que ellos pasan a pensar en el futuro. En relación al primer objetivo, lo hemos identificado así, 3 dimensiones. La comparación como elemento clave en el proceso de configuración de la vida cotidiana, asumir la incertidumbre de la vida cotidiana, y también hemos identificado una serie de necesidades, ¿vale?, que interfieren en la calidad de vida. En relación a la comparación, encontramos que las personas con daño cerebral adquirido y sus familias realizan 2 tipos de comparación durante el proceso de adaptación, ¿vale? La comparación centrada en la lesión, la comparación centrada en la no lesión. La primera de ellas es cuando la persona o el familiar se compara en diferentes momentos de él mismo, del familiar, después de haber sufrido la lesión, y la otra es cuando se comparan con el antes o con otras personas sin lesión. Bueno, perdón, sin daño cerebral, ¿vale? Una de las principales diferencias que encontramos en estos procesos de comparación entre las personas afectadas y sus familias es que mientras las personas afectadas normalmente solo se centran en su proceso de adaptación, las familias tienen que hacer la comparación de la persona afectada y de ellos mismos, ¿vale? Cuando la familia percibe o hace una comparación con el antes de la persona afectada y además una comparación de su propia vida y la anterior, ¿sí? Esto es un poco es cuando se percibe mayor sobrecarga del cuidado, ¿vale?, y mayor ruptura vital. ¿No? Se ha identificado como la peor situación a nivel psicoemocional para las familias, ¿vale? Cuando las personas se comparan con otras personas sin daño cerebral, muchas veces ellos perciben que, bueno, que su partido es otro, ¿vale?, que se han salido del camino normal. Y, como ellos dicen, también luchan en otra liga, no se pueden comparar porque van por otra vía diferente. Igual que dice, ¿no?, uno de los participantes que tuvimos con traumatismo craneoencefálico, que comenta esto, ¿no?: yo he estado trabajando 8 años y ahora, como ha pasado la crisis, he sido la primera persona que ha echado la parte, y esas cosas pueden, ¿no?, de esta comparación entre ellos y los otros. Bueno, en relación a la segunda dimensión, destacamos la percepción de aislamiento social y sobrecarga del cuidado. Una percepción que viene influenciada por las ambigüedades del nuevo rol, por la pérdida del apoyo familiar y social,
que normalmente ocurre con el paso del tiempo, y sobre todo por una percepción de aislamiento profundo como consecuencia de las alteraciones cognitivas y conductuales, sobre todo cuando el lenguaje queda alterado, ¿vale? Por ejemplo, hay una mujer que cuando nos habla de su relación con su marido dice: es como si estuviera sola, es como si tuvieras una silla, ¿vale? Otra persona que describe su vida cotidiana con su marido: yo hace 5 años que estoy enterrada viva, ¿vale? Para que veáis un poquito, pues, bueno, lo que ya sabéis, me dice. Y luego también otra de las cosas que me gustaría comentar es el tema del futuro, ¿vale? La gestión del futuro les genera altos niveles de incertidumbre, sobre todo a los padres, ¿vale? Pero bueno, en muchos de los familiares. Esta incertidumbre o este malestar es porque no hay nadie que les garantice una buena atención de sus familiares afectados cuando ellos se mueran, ¿vale? Y bueno, son 2 citas de 2 padres, de un chico y una chica con traumatismo craneoencefálico, que supongo que no sé si alguna vez lo habéis oído o no, pero bueno. El problema es que si un tutor asignado no funciona bien o se gasta todo el dinero de la persona tutelada, aquí entramos en otra guerra, porque nadie se entera. Y por ley de vida, yo me iré antes que mi hija. ¿Y qué será de mi hija? Eso es tan terrible pensarlo que mi mujer no quiere hablar de ello, no quiere hablar. Otro de lo que se ha identificado son una serie de necesidades que podéis ver en la transparencia, y de las cuales pues destacamos la necesidad de un apoyo psicológico y emocional que actualmente las personas afectadas en las familias perciben que no se da, ¿vale? En relación a las personas afectadas es necesario un acompañamiento en la toma de conciencia de las secuelas, un acompañamiento en la construcción de la nueva identidad y una ayuda para afrontar las relaciones sociales. Y en cambio, en el caso de las familias es necesario que les ayuden, ¿no?, a adquirir herramientas prácticas, pero también emocionales, para poder afrontar el cuidado, para poder ofrecer un cuidado de calidad y continuar percibiendo calidad de vida. ¿Sí? Que esto a veces es lo más... Bueno, es igual. Ya... Esta cita, comenzamos la cita. Vino esta chica, invertí media hora en explicarme que mi mujer tenía una disfagia, que no podía tomar líquidos, y cuando terminé de explicárselo me pregunta: ¿qué le doy para merendar, zumo o yogur? ¿Vale? Esto lo decía el marido de una señora que había padecido un ictus con unas secuelas a nivel físico y comunicacionales muy importantes, en relación a una profesional que les derivaron de ley de dependencia, ¿vale? Lo que las familias critican es que los profesionales de la comunidad no conozcan las casuísticas de daño cerebral. ¿Eso qué hace? Que además les sea más difícil su rol de cuidador, ¿vale? Ellos reclaman que los profesionales de la comunidad conozcan esta casuística y que no se encuentren con problemas de estos, ¿vale? Porque además esta persona era específica para trabajar con personas con discapacidad, o sea, no era la chica que les venía a limpiar en casa, ¿no? Y, bueno, más o menos, ¿vale? Como facilitadores y obstaculizadores, pues se identifica que la existencia o no existencia de apoyo informal y formal influye en la calidad de vida. La existencia de apoyo familiar de los amigos se ha identificado como el mejor apoyo de todos, ¿vale? Pero que cuando este no existe, también se convierte en el polo opuesto, ¿no? El que genera mayores sentimientos de soledad para estas personas. La visión holística, la participación en actividades significativas y la existencia de secuelas físicas actúan también como facilitadores. En cambio, las alteraciones conductuales y comunicacionales y las actitudes sociales negativas pues actúan como dificultadores. Ya vamos terminando. A nivel de conclusiones, hay varias, pero bueno, aquí he puesto menos. Comentar que cuando una persona, ¿no?, sufre un daño cerebral en propia persona familiar, nuestros resultados, igual que la literatura, concluyen que queda afectada su calidad de vida, tanto en el momento de afectación o de lesión como a largo plazo, ¿vale? Nuestros resultados también están de acuerdo en que la discontinuidad de los apoyos a la comunidad dificulta la reinserción a la comunidad, sobre todo en aquellos
grupos de personas más jóvenes. Las familias necesitan de un acompañamiento psicológico para un mayor uso de los recursos de la comunidad. No es simplemente que existan más recursos, sino hacer un buen proceso de acompañamiento y muchas veces de duelo de estas personas, de las familias, ¿no? Para que usen los recursos. Por ejemplo, se encuentran, ¿no?, algunos profesionales, o cuando existen estos recursos en que personas con daño cerebral pueden ir durante el día y durante la noche a dormir allí, pisos o lo que sea, que muchas familias no quieren utilizar estos recursos. ¿Y por qué no quieren? Porque eso significa aceptar ciertas cosas de cambio, ciertos cambios que han ocurrido que aún no han podido trabajar a nivel emocional, o dejar al marido en ciertos, ¿no?, servicios. Tal como también se identifica, es que hay una falta de información importante, ¿vale? Una falta de información que genera sentimientos de incertidumbre. Las personas con daño cerebral y sus familias necesitan ser informados de los aspectos físicos, pero también de los aspectos psicológicos y emocionales que implica vivir con un daño cerebral o vivir con una persona con daño cerebral. Hemos identificado que esta información tiene que ser dada. Tiene que existir información sobre la lesión, información sobre las transiciones que pasarán, ¿vale? Y se tiene que tener en cuenta, pues, las características tanto de los profesionales como de las familias, ¿sí? Que bueno, que esto ya lo sabemos. Y una diferencia importante con estudios previos es que los profesionales que nosotros entrevistamos estaban de acuerdo en que no hay un buen traspaso de información, sobre todo en los hospitales generales, que es lo que, bueno, comenta esta médico que entrevistamos. También lo que se ha detectado es un desconocimiento de las problemáticas derivadas por el daño cerebral por parte de los profesionales de la comunidad, como antes os comentaba. ¿Y eso qué implica? Que estas personas tengan más dificultades para desligarse de profesionales de los centros de rehabilitación, ¿vale? Cuando salen de aquí al no encontrar ningún apoyo, pues tiran de aquellos profesionales que sí, que les entienden. En este caso, ¿no?, sois muchos de vosotros que tenéis que ir, bueno, pues hacer este seguimiento. Bueno, este desconocimiento, pues, ¿qué implica? Que tanto los autores como nosotros habíamos identificado que es necesario, ¿no?, una sensibilización y educación, tanto a través de los medios de comunicación, como de escuelas, centros sanitarios, etc. Y lo que añaden las asociaciones es que solamente no es necesario un proceso de integración, sino que tenemos que realizar un cambio, ¿no?, en el discurso para encontrar un discurso común de dignificación de este tipo de personas, de este colectivo. Cuando una persona experimenta un daño cerebral, pues detectamos que hay una ruptura cerebral del 100%, ¿vale? Y también lo que hemos visto es que en la literatura dicen que las familias después de 7 años ya tienen los recursos suficientes para tirar para adelante. Lo que hemos visto nosotros es que es verdad que con el paso del tiempo se mejoran todos los aspectos instrumentales del cuidado, pero en relación a los aspectos psicológicos y emocionales, nosotros encontramos familias con 8, 9 y 11 años después de la lesión con una percepción de ruptura vital, ¿vale? Bueno, aquí os pongo la hija de una señora que había padecido un ictus. Bueno, lo que ya vamos terminando, lo que hemos identificado son los elementos del rol del cuidador, que en función de si existen o no existen, pues el rol del cuidador puede ser percibido de una manera u otra. Y como os he comentado antes, la comparación, ¿vale?, como elemento clave del proceso de adaptación. Lo que hemos visto es que los dos tipos de comparaciones que antes os comentaba son necesarios, ¿sí?, para la construcción de la identidad, ya que para que no os lo diga al revés, la comparación centrada en la lesión permite la construcción de la identidad como lesionado, ¿vale?, que también es importante, y la comparación de la no lesión permite una construcción social de la identidad.
Lo que encontramos que actualmente es que tal vez los centros de rehabilitación trabajamos para una línea, ¿no? Que normalmente es centrados en la lesión, y en cambio la comunidad va para el otro lado. Enfatiza mucho más la comparación centrada en la no lesión. ¿Y eso qué hace? Que los sentimientos de discontinuidad vuelvan, ¿no? a ser más grandes. Luego lo que vemos es que nosotros trabajamos para que estas personas se reinserten y tengan una vida de calidad, pero no tienen, ¿no? los recursos a nivel psicológico y emocional para poderlo hacer, ni a nivel social, evidentemente. Y todas las conclusiones lo que nos lleva es a poder generar propuestas de intervención. Estas propuestas sirven, ¿no? Están con el objetivo de disminuir la discontinuidad entre sistemas, ¿vale? Esto de medios, bueno, el modelo sistémico de Bronfenbrenner que antes os comentaba. Y lo que hemos hecho es agrupar las diferentes propuestas en estos 8 ámbitos, y dentro de cada ámbito hemos realizado propuestas como, a ver, tenemos muchas, pero puede ser la simplificación, ¿no? de todo el tema burocrático relacionado a la discapacidad, que haya un seguimiento a nivel de inserción laboral, ¿no? de qué tipo de capacidades tienen estas personas y qué recursos necesitan. Políticas económicas basadas en la igualdad, bueno, etcétera. En función de a qué nivel nos pongamos, pues podremos hacer un tipo de propuestas u otras. Y ya está. Ya está. ¿Hay preguntas? Campanadas. ¿Y a quién le importa esto con 6 millones separados, no? Esto es filosofía barata, ¿no? Pero cuando tú pones aquí los diferentes sistemas de las necesidades que se detectan, piensas en la situación, ¿no? de un país en que hay 5 millones y pico de parados, básicamente sin daño cerebral, ¿no? que no encuentran trabajo, como esta gente va con unos recortes brutales de la ley de dependencia que nunca se desplegó ni nunca fue tal. Es como... el trabajo es fantástico, ¿eh? No, tranquila, no me lo tomo mal. Pero este final un poco te daba... Pues supongo que es lo que se pretende, ¿no? Que pensemos un poco más allá, ¿no? Y, pues una amiga de esos amigos de... Ya, pero a veces hay muchas cosas que se pueden hacer fracaso, ¿no? Que no hace falta el tema económico. Simplificar el papel. Claro. Ya, vale, también. Bueno, seguramente hay cosas que se pueden arreglar y que serían beneficiosas, pero mirando así en perspectiva, ¿no? Pues sería un poco... Oye, ¿y nos puedes contar a los que no somos tan psicólogos esto de la percepción, esto de la no lesión y...? Bueno, un poquito lo que hemos visto es esto, ¿no? De que ellos hacen procesos de comparación, ¿vale? Que es lo que os estaba explicando antes. La lesión es cuando se comparan en diferentes momentos de... Ellos mismos consigo mismo. Sí, o la familia de la persona afectada en diferentes momentos. No es aquello típico que puedes decir, ostras, hace un tiempo, ¿no? Mira lo mal que estabas y ahora todo lo que has ido consiguiendo, ¿no? Esto es un tipo de comparación de este. Y en cambio el otro es cuando yo antes tal. O mira este otro, ¿no? Que anda tal y yo... Esos son los dos tipos. Y lo que vemos es que son necesarios los dos, ¿no? Que a veces decimos, no te compares con antes porque esto no va bien. Bueno, pues es necesario poder trabajar también ese tipo de comparación. ¿Y habéis mirado el tema de creencias y valores? ¿Qué puntos son de mejora de esta aceptación? ¿O qué quieres decir de creencias y valores? La gent quiere bombar la gent que sublima la seva existencia y que piensa que esto es el baño de lágrimas, no sé, cada uno que se piensa lo que quiere, no quiero hacer un discurso sobre el tema. Y también es difícil de comparar porque aquí casi todos somos los que nos han enseñado del valle de lágrimas. Hay poca variabilidad. No sale nada de esto, ¿eh? Nada. Claro, nosotros, bueno, a ver, hay ciertas... vale. Claro, nosotros, nuestro análisis siempre se basa en lo que ellos han dicho, ¿vale? Pero tú les haces decir lo que... No, tú no les haces...
aún no nos ha hecho caso. Lo que se tiene que hablar de la metodología cualitativa, no. Nosotros ya hacemos preguntas para que no haya este sesgo. Bueno, es una pregunta. Con toda la buena o mala intención. Pero lo haces el tema. Pero lo haces lo suficientemente general como para que ellos tengan que ser los que trabajen y piensen, voy a sacar este tema o este otro. Esto, bueno, las creencias y valores, a veces en metodología cuantitativa, en algunos cuestionarios de estrategia de afrontamiento se contempla esta dimensión de creencias y valores, espiritualidad. Lo digo porque en algunos comentarios que has visto y algunos que pusiste, cuando pusiste haciendo todo esto que nos hacían las presentaciones de cada uno de los grupos, cuando hacíamos la sesión escolar y tal, que había casos que a veces la gente decía, más si yo no creyera en algo más después de mi vida está destrozada y tal. Por eso te preguntaba si anotabas algo que... Claro, yo también me estoy centrando en personas con daño cerebral, que cuando os presentábamos la investigación también introducíamos el de lesión medular. ¿Vale? Que claro, todo esto también lo tenemos de lesión medular. Claro, pero sería más para las familias en este caso. Las creencias y valores de la familia, cómo ayuda a adaptarse, ¿no? Este proceso de reajuste, la discapacidad, un poco de... Pero no lo está escrito en la literatura. Pero no sabe mucho, ¿eh? No. Pero claro, no sé. Y no se pregunta directamente. No. No. Lo pregunto porque pienso que a veces en según qué circunstancias o las sublimas o es insostenible. Insostenible. Circunstancias que tenemos aquí. Ya, lo que pasa es que muchas veces hay muchas familias que nosotros nos encontramos que están como un poco en el lindar, no sé cómo digo que sea, el lindar, ¿no? Casi de la el umbral. Casi de la claudicación, ¿no? Decir, bueno, estoy, por eso el título, ¿no? De vivir o sobrevivir. Hay muchas familias que sobreviven la situación, o sea, no les pidas más porque es que no pueden dar más de lo que hay. ¿Y por qué no lo ingresan en algún sitio? ¿Por qué no hacen esta separación? A ver, todo esto está explicado en la tesis porque es otro de los problemas que se encuentran, que cuando hay una mujer, ¿no? Que cuando ellos deciden ingresar a un sitio, el resto de la familia y el entorno social no les apoya. Hay una señora, ¿no? Que decía, mi marido me pega, ¿no? Después del daño cerebral. Y yo, al cabo de no sé cuántos años de que me pegara y que no lo puedo controlar, he decidido ponerlo en la residencia. Pues sus hermanas, los cuñados, todos ya me han dejado de hablar porque he tomado esta decisión. ¿Ves cómo las personas quieren hablar bien? Claro. Bueno, pero no siempre, a ver, y tal todo, en metodología cualitativa todo, es evidente que la percepción, la subjetividad... Esto es una sociedad en la cual hay que aguantar. Claro, no, en este caso sí, yo pensaba que decían que hubiesen explicitado el tema religioso, todo esto. No, pero también creencias y valores son. Yo mi marido no lo tengo que aguantar, porque me casan por él y es para toda la vida. Pues eso sí, sí. Más allá de la... Esto, a ver, por eso salen estos resultados, porque nuestra cultura tiene este tipo de creencias. Primero que todo, felicitarte, Mariana. Yo creo que tocas en un punto que es muy importante, ¿no? Que es el tema de la identidad, ¿no? Y esto es algo que también hemos ido viendo en publicaciones los últimos años, ¿no? En lo que es la reconstrucción de la identidad. Es decir, a veces, sobre todo en esta primera fase hospitalaria, al principio trabajamos mucho el tema conductual, pero yo creo que a largo término, todo este proceso de reconstrucción de la identidad del propio individuo, y a partir de ahí todo lo que esto genera en las familias es un tema importante. Y como eso también, otra cosa que señalas, ¿no? El desconocimiento a veces de los profesionales sanitarios en ámbitos por fuera de aquí en un centro tan especializado, ¿no? Esto también sigue siendo un problema, no solo en los ambulatorios, ni qué decir, pero es que incluso en la salud mental general hay un gran desconocimiento de la problemática de estos pacientes, ¿no? O sea que yo creo que nosotros tenemos una tarea pendiente de educación. Pero bueno, que incluso a veces piensas, ¿no? Quizá con no muchos recursos se podrían redirigir situaciones que a veces acaban desembocando en un gran estrés para las familias, ¿no? Un desgaste muy importante de las familias y un sufrimiento también muy grande a veces de los propios pacientes. Es un punto muy importante de este tema. Completamente de acuerdo. ¿Sí?
¿Terminamos? Sí. Pues nada, muchas gracias.